En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. Con nosotros Heriberto Bustos. Heriberto, qué gusto verte después de tiempo. Sé que estás en el Cusco, me alegra verte, que estés bien de salud. Y perdona que de frente diga sabiduría, porque también con las canas, es importante, tiene años en el sector de educación. Heriberto es especialista en educación, pero también hay que decirlo, fue miembro del primer Consejo Nacional de Educación, si no me equivoco, allá por el 2002, o sea, 20 años atrás. Entonces, Heriberto, ¿cómo estás? ¿Cómo está la situación educativa en el Cusco, en las regiones? ¿Y cómo ves este tema de también un poquito el ruido político que se está dando por el tema de SUNEDU? Bueno, en principio, buenas tardes. Es una oportunidad para poder conversar sobre un tema tan importante que es la educación. Lo que podría decirte es que hay una serie de situaciones que marcan el compás del discurrir educativo a nivel nacional y ciertamente en las regiones, que tienen que ver con los aprendizajes de los estudiantes, que están relacionados con la actitud y el desempeño de los docentes, que van de la mano con la necesidad de ir avanzando a nivel de las regiones en la definición de políticas educativas. Esto nos va a llevar en algún momento a señalar la importancia y la necesidad de trabajar los aspectos vinculados con el proceso de descentralización educativa mal venida en los últimos tiempos. Entonces, hay una serie de situaciones que creo que es importante conversarlos, porque mirar hacia adelante implica ver qué es lo que está ocurriendo en la realidad educativa regional y ciertamente nacional. Y esto va de la mano con un aspecto importante que muy bien tú lo conoces, es el relacionado con la presencia justamente de la pandemia, 2 años que afectaron tremendamente el logro de competencias en los estudiantes. Y cuando digo que afectaron tremendamente es porque hubieron una serie de situaciones, especialmente en los escenarios rurales, y las regiones en su mayoría tienen escenarios amplios geográficamente hablando de la ruralidad, en la que por una serie de situaciones, por la falta de instrumentos, por la falta de medios de comunicación, etcétera, y también por la falta de preparación de los docentes, que de la noche a la mañana se vieron forzados a responder ante una realidad nunca antes prevista, que era la utilización justamente de lo que podríamos decir en términos generales de educación a distancia. Bien, entonces esas situaciones han llevado, desde mi punto de vista, a que un alto porcentaje de estudiantes no participen en el proceso educativo durante 2 años. Y es más, y aquí hay algo gracioso, desde el Ministerio de Educación hubo, como estaban de moda los bonos, hubo un bono educativo, todos aprueban, todos pasan de año, utilizando un término mucho más popular, y ese bono educativo, entre comillas, no ha ayudado en absoluto a que se logren las competencias requeridas para que podamos decir los estudiantes están ascendiendo de un grado a otro grado. Imagínate, los 2 últimos años de los estudiantes de 4º y 5º de secundaria, que por lo general es el momento en el cual hay niveles de preparación para que puedan acceder a la universidad, y bajemos a los de 5º y 6º de primaria, cuyos 2 últimos años justamente le permiten acceder a la secundaria, y ni qué decir ya de inicial, que prácticamente en los escenarios rurales no se trabajó. Estos asuntos son importantes de señalarlos, porque no hay que engañarnos, hemos perdido en materia educativa, en el logro de competencias, tanto en inicial, primaria, secundaria, y ni qué decir de la universidad. Imagínate los 2 últimos años de las personas que tenían que ver con profesiones altamente calificadas en realizar prácticas directas. Entonces,
la pérdida ha sido bastante grande y requiere definitivamente la búsqueda de algún nivel de estrategias que permitan, no es tan cierto, Gustavo, que vamos a recuperar. Los aprendizajes no se recuperan, se perdieron. Lo que tenemos que trabajar son algunas estrategias que posibiliten justamente que las autoridades educativas, los docentes, los padres de familia, mirando hacia adelante, podamos ponernos de acuerdo para hacer algunas modificaciones importantes. Aquí hay temas que discutir, el tema de los currículos, hay que discutir aspectos vinculados con las políticas de naturaleza regional y nacional en materia educativa, que ayuden a ubicarnos en un nuevo escenario y que nos sirva lo pasado como un elemento referencial para, mirando a futuro, ver cómo es que vamos avanzando para que nuestros estudiantes efectivamente logren las competencias que se requiere para que sean ciudadanos que participen de manera adecuada en la sociedad. Interesante, Heriberto, lo que mencionas, y es una frase fundamental acabas de hacer, ¿no? Los aprendizajes se perdieron, ¿no? Los aprendizajes no es que se hay que recuperar, vamos a jugar descuentos, ¿no? Estamos en modo, ya se acerca pocos días para que Perú juegue el repechaje, ¿no? Entonces, claro, no es así lo mismo en educación. Los aprendizajes durante estos 2 años, los estudiantes que tuvieron conectividad con limitaciones, sea pública o privada, pues sufrieron las consecuencias. Y los universitarios e institutos lo mismo. Hoy algunos han vuelto y bueno, y la brecha es grande, tú acabas de decir. Ahora estamos un año electoral también, ¿no? Las regiones comienzan a elegir sus nuevos candidatos o van a elegir en octubre las nuevas autoridades regionales, municipales, distritales, provinciales, pero en la región sur, ¿no? Una región que mayoritariamente en su momento apoyó al presidente Castillo, y entiendo que todavía hay cierta aceptación al presidente. Él dice que sí, que todo el pueblo lo apoya, pero creemos que Cusco todavía cierto sector lo puede apoyar y tiene su derecho. ¿Qué está trabajando la región, por ejemplo, el gobierno regional del Cusco, que tú puedas saber sobre todo este tema de relacionamiento con el Mineu y entre el gobierno regional para cerrar estas brechas en temas de aprendizajes? Ya. Mira, algo para mí preocupante es que la ex dirección regional, hoy denominada gerencia, por algunos convenios, algunos acuerdos con instituciones internacionales avaladas ciertamente por el gobierno regional, está trabajando el proyecto educativo regional, ¿ya? ¿Por qué te digo es una preocupación? En el año 2002 aproximadamente se trabajó un proyecto educativo regional con el presidente Carlos Cuaresma, presidente del entonces gobierno regional, porque posteriormente los presidentes, sabes tú, que han cambiado a la denominación, son gobernadores regionales. Entonces, aprobado ese proyecto educativo regional, donde hubo una participación bastante amplia, fue el propio Ministerio de Educación a través de la Dirección de Educación Rural que apoyó este proceso, y tras aproximadamente unos 18 meses de trabajo se logró consensuadamente definir un proyecto educativo regional. ¿Qué ocurrió? Lo aprueba y el siguiente gobernador regional deja de lado y vuelve a formar una comisión para que se elabore un nuevo proyecto educativo regional. De modo que con este nuevo, vamos a decir el segundo, que se elabora, fue en el periodo de Hugo González Ayán, el segundo presidente o gobernador regional, pero todo lo que estaba propuesto, lo que estaba planteado en este proyecto educativo regional, no fue siquiera por ese propio gobierno regional, no fue ejecutado, no hubo niveles de seguimiento, en fin. Entonces, si has tenido una experiencia de que los proyectos educativos regionales que un determinado gobierno lo realiza, lo trabaja, el siguiente lo ignora. Entonces, ahí hay problemas bastante graves que tienen que ver con el no entendimiento de lo que significan las responsabilidades compartidas que existen en un proceso de descentralización. Entonces, a la pregunta tuya, sí están haciendo algunos esfuerzos, pero no es el momento de ir construyendo un nuevo proyecto educativo regional desde mi particular punto de vista. Hay otras tareas que deberían de ser asumidas. En todo caso, es eso lo que está en curso.
pero tenemos todo lo que he señalado anteriormente como problemática que lamentablemente no se está abordando. Entonces, la vuelta, entre comillas, a la normalidad, el retorno a las aulas, está apareciendo en algunos lugares como que estuvimos de vacaciones 2 años y volvemos a empezar, seguimos aplicando el mismo currículo nacional, no se ha hecho esfuerzos por lo menos hacer algún nivel de balance que te permita decir, bueno, ¿qué cosa hacemos ahora? ¿Qué modificamos? ¿Cuáles son las competencias más importantes que deben determinarse? Ese esfuerzo no hay en las regiones, porque lamentablemente estamos bajo un sistema educativo donde el poder central es el que determina, es el Ministerio de Educación el que diseña, es el estrategia, diseña casi todo. Entonces, allí surge una tarea, desde mi particular punto de vista, importantísima. ¿Cómo logramos comprometer a los padres de familia, a la sociedad en general, a los gobiernos locales y regionales, para que puedan avanzar en la construcción de lo que personalmente denomino un pacto educativo regional, donde todos nos ponemos de acuerdo y decidimos que la educación sea el eje sustancial del proceso de desarrollo? Sin educación no vamos a avanzar, eso está definido claramente. Entonces, esta situación no es atendida evidentemente desde el Ministerio de Educación. El Ministerio no está pensando en dejar que en las regiones surjan capacidades y que pueda trabajarse aspectos sustantivos para modificar la situación educativa. Allí, por lo tanto, esta idea de lograr niveles de acuerdo, en fin, que yo denomino pactos regionales por la educación, que no es una firma entre el director regional de educación de un determinado departamento con el Ministerio de Educación, no, son compromisos colectivos que se asumen al interior de los gobiernos, de las regiones, para poder mirar de mejor manera y decir, ya es tiempo de que podamos modificar nuestra mirada, en lugar de cemento por acá, cemento por allá, puente por acá, por allá, en fin, derivaremos algunos fondos económicos que nos permitan resolver algunos problemas sustanciales. Y el principal problema que tenemos, Gustavo, en el Perú, es que nuestros niños no saben leer, ya no digo escribir, y al no saber leer, no comprenden lo que leen, y al no comprender lo que leen, definitivamente, toda la idea de ir preparando a los niños para que puedan tener aprendizajes autónomos se diluye, y definitivamente lo que estamos haciendo es que en lugar de lograr mejores resultados, nos vamos abajo, y pareciera que ahí sí hay alguna intencionalidad, entre comillas, política, de quienes son los responsables de conducir los destinos educativos del país, cuya preocupación no va en el sentido que decimos. Y esto va de la mano, ¿no?, con el proyecto educativo nacional, que lo conversaremos dentro de un rato. Es eso lo que podría decirte que se viene haciendo en el caso de Cusco. En otros lugares el retorno es similar, pero hay preocupaciones, ciertamente. Hay preocupaciones que creo que si no hacemos esfuerzos mayores y logramos compromisos colectivos, no va a ser posible que podamos dar saltos cualitativos a corto o mediano plazo. Gracias, Heriberto. Muchísimas gracias por tu tiempo. En estos breves minutos nos has explicado un poquito la razón, cómo está Cusco, cuál es la aproximación que tienen a la preocupación latente en las políticas educativas, pero también en la realidad de los aprendizajes y las grandes brechas que se están generando. O sea que yo te invito, más adelante seguramente te vamos a molestar nuevamente para profundizar algunos problemas, y a lo mejor también nos puedas comentar algunas propuestas de los gobernadores regionales de Cusco, ¿por qué no?, a escuchar, a ver qué están proponiendo en materia educativa. Desde ya te comprometemos de acá a unas semanas para hablar sobre eso también. Con el mayor agrado, no tengo ningún inconveniente. Gracias, Heriberto, te mando un fuerte abrazo. Gracias a ti por la oportunidad. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.